En el Antiguo Testamento, en particular en los libros proféticos, la sordera o el problema para ver, la ceguera, representaban la resistencia por parte del pueblo a la palabra de Dios. Esa palabra que venía anunciada o que era anunciada por los profetas y que frecuentemente encontraba la oposición, la resistencia o el rechazo mismo por parte del pueblo. Pues bien, Marcos quiere ahora también reflexionar sobre este problema, pero un problema que atañe al mismo grupo de discípulos, como el evangelista nos cuenta a través de este personaje representativo del sordo mudo, que será liberado por Jesús de ese problema que tiene. Porque la dificultad del grupo de discípulos es abrir los oídos a una palabra nueva, la palabra de Jesús, que rompe fronteras y sobre todo a un mensaje que se dirige también a los paganos, también los pueblos que no pertenecen a la tradición de Israel, pues están invitados a entrar a formar parte de esta propuesta del reinado de Dios. Esto para los discípulos de Jesús era difícil de comprender o de aceptar, y por eso la sordera. Y de consecuencia, si uno es incapaz de escuchar, tampoco podrá expresarse. Su manera de hablar será incorrecta o incluso malinterpretada o contraria a lo que Jesús mismo enseña. El evangelista entonces ambienta todo el episodio en territorio pagano, y así empieza. Dejó Jesús la comarca de Tiro, pasó por Sidón y llegó de nuevo al mar de Galilea, por mitad del territorio de la Decápolis. Jesús está recorriendo regiones paganas fuera del ámbito de la tierra de Israel. Le llevaron un sordo, tartamudo, y le suplicaron que le aplicase la mano. Este personaje que ahora entra en acción, que es llevado por otra serie de personas anónimas, pues no toma la iniciativa para acercarse a Jesús y tampoco pide ser curado o liberado de ese problema. Esto significa que en la figura del sordomudo, pues el evangelista está también señalando la falta de conciencia por parte del que sufre esa situación de estar cerrado al mensaje de Jesús o de ser incapaz de proclamarlo. La falta de conciencia o incluso también el no querer cambiar esa actitud. No está interesado a salir de esa sordera o a recuperar la capacidad de expresarse, de comunicar, de poder también anunciar con su vida el mensaje del reino. Jesús no va a actuar como le han pedido, sino que lo tomó aparte, separándolo de la multitud, y cumpliendo dos acciones. Le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. La primera cosa que Jesús va a hacer es apartar a este individuo de la multitud. Esta expresión, llevarlo aparte o tomarlo aparte, es típica del evangelista Marcos cuando pone al descubierto un problema grave en el grupo de Jesús. Cada vez que Jesús encuentra resistencia en sus discípulos, lo lleva a un lugar aparte para poder explicarle mejor o para poder actuar mejor sobre ellos sin el influjo de la gente. Y Jesús casi que le perfora los oídos a este personaje, le metió los dedos en los oídos. Es una acción fuerte, enérgica, para decir cómo el Señor está interesado y pone el máximo esfuerzo para que sus discípulos se liberen pues, de ese problema, de esa incapacidad que tienen para abrirse a su mensaje. Y también con la saliva era considerada como un hálito condensado. En el hálito se encontraba el espíritu mismo de la persona, es decir, Jesús va a poner su espíritu en la lengua de este individuo, es decir, le va a dar la posibilidad, una vez que se abra a la escucha de su mensaje, que sea capaz de oírlo sin poner resistencia, le va a dar la posibilidad también de poderlo comunicar, de poderlo anunciar, proclamarlo con la propia vida. Pero también Jesús va a hacer otro gesto, dice el evangelista. Levantando la mirada al cielo, dio un suspiro y le dijo, Éfata, esto es, ábrete. Jesús levanta la mirada al cielo, es una acción de pedir ayuda también a Dios mismo. Ese suspiro es querer sentir la presencia del Padre mucho más fuerte para que pues, esté presente en esta intervención de Jesús, para que se haga también sentir con su espíritu. Y esa palabra, esa expresión que Jesús pronuncia en arameo, efatá, que significa, el evangelista la traduce, ábrete,
nos recuerda que se está tratando aquí de un grupo de gente que pertenece a la tradición religiosa de Israel, donde se hablaba el arameo como lengua más corriente. Y ábrete es la consecuencia de esta acción de Jesús, que finalmente los discípulos representados por este personaje sordo y mudo, pues van a poder aceptar, comprender la novedad del mensaje y también poderlo después anunciar. Inmediatamente se le abrió el oído, se le soltó la traba de la lengua y hablaba normalmente. Es decir, no es que fuera mudo, incapaz de hablar, es que hablaba mal. Ahora, cuando no pone resistencia a la palabra de Jesús, puede hablar de una manera normal, comprensible y creíble. Pero Jesús les advierte que no lo dijeran a nadie. Esto no va a tener, digamos, una buena acogida en el grupo, porque cuanto más se lo advertía, dice Marcos, pues más y más lo pregonaban ellos. Jesús es consciente que el grupo todavía no ha alcanzado esa madurez para dar también a conocer este gesto, esta enseñanza de Jesús, que tienen que crecer ellos primero, tienen que ir poniendo en práctica este mensaje para poderlo después anunciar. Pero extraordinariamente, con grande sorpresa, decían que qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. El evangelista recuerda con esta expresión la obra creadora de Dios, cuando en el libro del Génesis se dice que Dios se complacía viendo qué bonito era todo lo que había hecho. Pues bien, ahora se aplica esta expresión a Jesús mismo. En Jesús se manifiesta la obra creadora del Padre. Jesús, que es modelo de humanidad, pues interviene para que los hombres, los seres humanos, puedan también entrar en esta dimensión de plenitud humana. Y por eso Él lo hace todo bien. Es decir, Él actúa para que el ser humano pues quede liberado de todo aquello que le impida pues de ir creciendo, madurando y de alcanzar pues ese estadio, ese nivel de máxima humanidad. Y sobre todo para que se puedan crear relaciones de comunicación verdadera en el grupo de discípulos, porque cuando se es capaz de escuchar, pues también se puede dialogar. Y cuando no se pone resistencia al mensaje de Jesús, también se pueden dar anuncios que alegren y que hagan mejor la vida de los demás.